¿Hay algo mejor que tener un Joy Boy? Pues tener dos Joy Boys. Bueno, no, un Joy Boy y una Joy Girl. Sé que suena raro, pero así estamos de locos en el arco de Egghead, y hoy os traigo un resumen de lo sucedido con la pelea de Bonnie y Luffy contra el Gorosei, porque muchos me lo habéis pedido ya que no lo entendisteis bien del todo el hecho de que se transforme en modo Nika la propia Bonnie, pero igual no voy a explicaros cómo funciona la fruta de Bonnie, eso lo haré en otro momento. Aquí solo resumiré lo sucedido con la pelea que tuvieron los Mugiwara, los gigantes, Bonnie y el Gorosei. Pero antes de empezar, recordad que podéis suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vaya subiendo en los próximos días, porque se viene mucho contenido por mi parte. Dicho todo esto, empezamos con Luffy y Bonnie contra el Gorosei. Para poder comprender y entender un poco mejor cómo dos personajes en modo Nika acabaron peleando contra los miembros del Gorosei, es necesario tener el contexto de la situación. A ver, resulta que luego de que los miembros del Gorosei se centraran en pelear contra el robot ancestral, cosa que os explicaré más adelante, Luffy, Dory y Brogy aprovecharon esta oportunidad para escapar de ellos y llegar hasta las costas de Egghead. En ese momento saltaron hacia el barco de los gigantes que les estaba esperando, y luego de que Luffy se reencontrara con Sanji, Franky y Bonnie, en ese momento corrió directo hacia la cocina del barco para comer todo lo que se encontrara. Recordemos que de esta forma Luffy se recupera del desgaste que le supone usar su quinta marcha, pero Mars, el miembro del Gorosei con forma de pájaro, no perdió el tiempo luego de encargarse del robot y llegó rápidamente hasta donde se encontraba el barco. Este intentó destruirlo con uno de los hiperrayos que dispara por la boca, pero tres tripulantes gigantes se juntaron y pudieron detener el impacto de dicho poder con sus escudos. Sin embargo, no pudieron evitar que el fuego que generaba ese rayo se propagara por la embarcación, cosa que les hubiera puesto en un aprieto serio de no haber sido porque Luffy recuperó su quinta marcha nuevamente. Este se apareció al frente de Bonnie y con los tambores de la liberación sonando de fondo le preguntó si quería darle una paliza a esos ancianos. La supernova le respondió que sí, pero que no le era posible hacerlo. Pero tras recibir las motivaciones de Luffy, esta se inspiró recordando la explicación vaga que le dio su estado de completa libertad cuando activa su fruta, y de esta manera, usando su Distortion Future, recreó la quinta marcha de Luffy, imaginando un futuro en donde ella era completamente libre. Y esto fue algo chocante no solo para la gente que estaba allí presente con Luffy y Bonnie, sino también para nosotros, los lectores, ya que está siendo un tema bastante polémico en el fandom. No obstante, eso sería para hablarlo en otro vídeo. El caso es que nos muestran una página doble final y podemos sacar una conclusión clara de toda esta situación. Bonnie se imagina ese futuro en donde es completamente libre y se volvió igual de gigante que Luffy, esclareciendo completamente su pelo, también generó el halo de humo que rodea el cuerpo de los usuarios Zoans cuando despiertan su fruta, se crafteó, por así decirlo, su ropa base, o sea la que ha usado siempre y no la que llevaba puesta en Egghead justo antes de usar su habilidad, y encima, como si fuera poco, genera el sonido de los tambores de la liberación al igual que el protagonista de esta historia. Si tomamos en cuenta todo esto y cosas que veremos más adelante, podemos dar por hecho que Bonnie fue capaz de copiar el despertar de la fruta de Luffy. Pero bueno, continuando con el resumen, todos los gigantes que estaban a su alrededor lo identificaron como una segunda Nika. Incluso el resto de los miembros del Gorosei, quienes estaban en camino, detectaron una presencia inquietante cuando esto ocurrió, dicho lo cual, Mars observaba atentamente la situación, y toda esta tensión fue rota en el momento en que Luffy dio la orden de ir contra él. El pájaro, o sea Mars, antes de atacar identificó lo de Bonnie como un engaño visual de la Toshi Toshinomi, pero lo que veremos a continuación hará que saquéis vuestras propias conclusiones. Ahora sí, dando inicio al enfrentamiento, el miembro del Gorosei les disparó nuevamente otro de sus rayos, pero Luffy utilizó su técnica del Fusen, con la que se infla a sí mismo y lo logra bloquear por completo, eso sí, quemándose en el proceso, a lo que Luffy avisa a sus compañeros que dada la capacidad de estos viejos de recuperarse del daño que les hacen, lo mejor sería alejarlos lo más que pudieran, así que deben de atacar con todas sus fuerzas en su cuerpo, es decir, en el cuerpo de Luffy. Sanji y Franky escucharon la orden de su capitán y la decidieron acatar, pero Bonnie, por su parte, no se creía que para hacerlo deberían golpear a Luffy, pero no había tiempo para dudar, ya que rápidamente Luffy extendió sus brazos y sujetó a Mars de sus alas, dándoles luz verde a sus compañeros de que efectivamente les golpearan. Vemos cómo Sanji activó su Ifrit Jambe y preparó su técnica de Hell Memories, el cual es una patada descomunalmente poderosa que usó en su momento para mandar a volar a Wadatsumi en la isla Gyojin, la cual ahora estaría siendo potenciada por su Ifrit Jambe y no por el Diable Jambe, y por consecuencia con sus genes activados le haría ser aún más poderoso. Por su parte, Franky preparó un Strong Impact Right, que básicamente es la técnica con la que dispara su puño, y Bonnie usó la habilidad de estirar su puño y la infló tal cual como lo hace Luffy con su quinta marcha, además de eso lo recubrió con
completamente de haki de armamento, ya que se oscureció completamente, demostrándonos así que es capaz de usar haki, y preparó su ataque denominado como golpe de Nika extra grande. Me acabo de dar cuenta de que no es tan original el ataque de Bonnie, pero bueno, lo que sí que fue bastante original por parte de Oda fue combinar el ataque de estos tres personajes para hacer que empujaran a Luffy a donde estaba Mars. Evidentemente, debido a la potencia de los tres ataques, ya que según él mismo estaban usando haki, Luffy se resintió por el dolor, pero aún así no soltó a Mars con sus manos y lo presionó lo suficiente hacia su barriga como para que la potencia de los ataques de sus compañeros y el efecto de goma de su cuerpo, este saliera disparado por los aires, haciendo que Mars vuele lejos y que se vea un destello en el cielo, como el típico momento de caricatura que desaparece el villano de un golpe y se escucha el sonido de un brillo. A partir de aquí es cierto que esto hizo que todos ellos pudieran bajar la guardia por un momento. Sin embargo, la calma no les duraría mucho, ya que el resto de los miembros del Gorosei llegaron a intentar detener su escape. Júpiter, el gusano gigante, intentó absorber el barco de los gigantes, pero Luffy rápidamente fue hacia donde estaba él y de un puñetazo le volteó la cara, deteniéndolo así en seco, pero él no era el único miembro a quien deberían de enfrentar, ya que por su parte Warkuri, el jabalí, aprovechó la apertura que le generó su compañero al entretener a Luffy y le pasó por el lado con intenciones de embestir el barco. Esto a pesar de que ya estaba en el mar, cosa que nos hace pensar que probablemente este no se vea afectado por el mar al caer en él. Recordemos que de momento no se ha confirmado que sean usuarios de Akuma no Mi. Volviendo a la pelea, Luffy al ver la situación les advierte a sus compañeros que Warkuri no era igual que el resto, ya que él golpea y resiste increíblemente bien, ni con su quinta marcha y el haki del conquistador avanzado pudo dañarle anteriormente, razón por la cual le recomendó huir en lugar de enfrentarle, pero no tenían nada que hacer, el jabalí estaba a punto de impactar con la embarcación. Pero en este momento el salvador sería el gigante ancestral, quien ascendió desde las profundidades del mar luego de haber sido lanzado hacia allí por ellos mismos, y la conciencia de este robot volvió a despertar en el momento en que sintió los tambores de la liberación cuando Luffy activó nuevamente su despertar. Y ahora, teniendo las palabras de Joy Boy en mente, las cuales le dijeron que eventualmente llegaría su momento, golpeó a Warkuri con uno de sus puños, evitando así que pudiera impactar con el barco y devolviéndole hasta la costa. La potencia del puñetazo fue tal que hasta le rompió el colmillo, y con el asombro de Dory, Brogy y Luffy al verles se le pone fin a este enfrentamiento. Además, Bonnie ya no estaba en modo Nika, ya que según ella es agotador ser tan libre, y a partir de este momento los miembros del Gorosei tendrán que replantearse sus objetivos, puesto que la retransmisión de Vegapunk ha vuelto a activarse y por otro lado ahora descubrieron que Bonnie fue capaz de replicar el despertar de Luffy. Debido a estas dos razones probablemente tengan que dejar de lado su objetivo de destruir los satélites, generando así otra batalla, ahora con el gigante como participante. Y con esto terminamos el resumen aquí. Recordad que si el gigante empieza su pelea, os traeré el resumen de él también en el canal, así que vuelvo a repetir, suscríbete para no perdértelo. Gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!